Lo anunciábamos al inicio de nuestro programa en este viernes 10 de noviembre que tendríamos la visita de Paulina Yasigi. Ella es la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y ya está en los estudios del Conquistador. Paulina, bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muy bien. Paulina es economista de la Universidad Católica, madre de 3 hijos, se ha dedicado su vida profesional a la macroeconomía y a los mercados financieros, desarrollándose en el sector público y privado. Bueno, la autobiografía, el currículum es mayor, pero vamos a lo que nos convoca. ¿Cuándo llegó a Temuco? ¿Con quién se reunió ayer? Entiendo que llegó ayer. Sí. Llegamos ayer, vinimos por 2 días a distintas actividades, pero la principal es poder reunirnos con los colaboradores de las AFP. Nosotros como asociación representamos a 6 AFP de las 7. Y hay colaboradores en distintas ciudades que siempre es muy positivo que nos reunamos y empezamos a hacer estos encuentros. Partimos por Antofagasta, estuvimos en Concepción y ahora nos tocó Temuco. ¿Cómo está el ambiente en las administradoras de fondos de pensiones en la actualidad? Mire, por supuesto que sí hay un ambiente de estar atentos, ¿cierto?, cómo va evolucionando la discusión de la reforma de pensiones, pero en general cuando uno conversa con los colaboradores en todo Chile hay una sensación de cumplir y de servir hasta, digamos, todos los días, independiente de lo que ocurra. Y hay mucho ánimo también y había mucha alegría ayer porque cuando se encuentra en las diferentes AFP se genera una sensación de unión, de sentir lo que aportas al país, comparten experiencias, algunos de ellos se conocen, han trabajado juntos incluso, y se genera también un agradecimiento porque la reunión de ayer además tenía como propósito poder contarles cómo nosotros vamos tratando de derribar los mitos que se van construyendo en torno al sistema de pensiones y al darle esos argumentos también los ayudamos a ellos a poder explicar. Algunas preguntas. Algo que se desconoce es cuáles son los trámites y funciones que realizan las AFP y si pudiera describirnos en términos generales, ¿en qué consisten los tipos de servicios que entregan a los afiliados? Sí, bueno, eso es una de las cosas que justo relaciona los puntos que estamos hablando antes, porque lo que ocurre hoy día con un colaborador de AFP, con una persona que trabaja en la AFP, hoy día hay más de 7.500 colaboradores en todo Chile. Hay diferentes áreas, ¿ya? Y como que lo que siempre tenemos en mente es que uno ahorra, ¿cierto?, la cotización mensual y la va entregando a la AFP respectiva, y la AFP la invierte y te la entrega cuando te jubilas a los 65 años o 60 en el caso de las mujeres. Y eso no es tan simple, y eso también es un mito más que derribar, y por eso la pregunta que hace es súper importante, porque siempre hay que explicar que las AFP hacen mucho más que eso. Claramente la recaudación es un tema súper importante. Hoy día se puede hacer presencial, pero es lo menos. Casi todo es a través de una plataforma, pero también hay que estar recaudando y insistiendo a ciertos empleadores que no han pagado las cotizaciones de sus trabajadores. Luego de recaudar, efectivamente hay que invertirla. Pero también hay toda una etapa que tiene que ver antes de la pensión de jubilación, que puede tener que ver con, por ejemplo, la pensión de invalidez. Pueden haber trámites de, por ejemplo, cambios de fondo, pueden haber trámites de herencia, de pensión de sobrevivencia, etcétera. Entonces, muchas cosas que se hacen en el día a día, son más de 500.000 atenciones diarias que se hacen entre la radio, o en la página web, o por teléfono. ¿Qué es lo que es la hoja de ruta 555, Paulina? La hoja de ruta 555 es el logro de poder consensuar entre las 6 AFP propuestas para mejorar el sistema de pensiones chileno. Una de las cosas es que cuando yo llegué en marzo, yo llegué el 1 de marzo, ¿no es cierto? Y tú lo anunciabas. Y una de las grandes críticas o de los cuestionamientos que se me hacía es ¿por qué las AFP nunca proponen nada? No, pero si las AFP hemos propuesto. Previo a que yo llegara, los distintos presidentes, los distintos directorios, los distintos colaboradores han hecho propuestas, las AFP han hecho propuestas. Esto no se ha sabido lo suficiente, ha sido quizá demasiado técnico. Llevemos a esto a un documento más entendible, más genérico, y eso es lo que pretendemos. La hoja de ruta 555 se llama así porque son 5 principios que debieran regir para los sistemas de seguridad social. Por supuesto, hay principios también diseñados por la OIT para los sistemas de seguridad social, pero estos son más específicos. 5 lecciones de la experiencia internacional, sobre todo porque hay AFPs que tienen dueños internacionales, y 5 recomendaciones. Las 5 recomendaciones justamente apuntan a dónde están las verdaderas fallas por las cuales hay gran parte de las personas en Chile que su pensión autofinanciada es baja. Ahora, ¿cómo repercute la informalidad laboral y las lagunas previsionales en las pensiones de los trabajadores? Es muy directo. De hecho,
cuando ves el documento 555 que estábamos hablando recién, nosotros partimos por un diagnóstico. Y de hecho las propuestas, la número 1 es apuntar a la número 1 razón por la cual la pensión autofinanciada es baja. Y esa es la informalidad y las lagunas. ¿Qué pasa? Hoy día tenemos en Chile 9 millones de trabajadores, ¿ya? A ver, tenemos 20 millones de personas viviendo en Chile, ¿ya? De las cuales en edad de trabajar son más o menos 16 y tantos millones. De esos buscan trabajo, es decir, la fuerza laboral, como se define en el INE, ¿cierto? Es 10 millones de personas. ¿Y quienes trabajan? 9. Pero de esos 9 no cotizan todos, de esos 9 cotizan 6 millones y medio, más o menos. ¿Qué pasa con los otros 2 millones y medio? Son personas que trabajan en la informalidad de diferentes formas, pueden tener o no empleador. La Araucanía, por ejemplo, es una región con una muy alta informalidad. ¿Y qué implica eso? Eso no solamente implica que no paguen impuestos, que no tengan inicio de actividades en el servicio de impuesto interno, es que no se pagan las cotizaciones. Por lo tanto, la persona no solamente no está ahorrando para su pensión, sino que además tiene, no tiene acceso a seguridad social como debiera ser, ni a vacaciones, no tiene seguro de accidentes, ni seguro de cesantía. Y, por ejemplo, en la pandemia vimos como todas estas personas que están desprotegidas de la seguridad social sufrieron mucho. ¿Eso produce una brecha entre hombres y mujeres? Sí, muchísimo. A ver, nosotros tenemos diferentes razones por las cuales hay brechas de género en Chile. Una de ellas es los sueldos, ¿cierto? O sea, los sueldos tienen además otras razones por las cuales hay brecha de género en los sueldos, ¿cierto? La mujer puede ganar para la misma posición con la misma preparación 20% menos o 30% menos que un hombre. Y eso, como tiene un sueldo menos y por lo tanto está cotizando por menos, incide finalmente en una pensión. Las brechas en la pensión hoy día son más de 30% entre hombre y mujer. Pero puede ser mucho más. ¿Por qué? Porque además de que ganan menos sueldo, trabajan menos horas y tienen muchísima más informalidad. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres, por distintas razones, les ha costado volver al mercado laboral después de la pandemia, pero en general tenemos una participación laboral más baja. La mujer tiende a ser la responsable del cuidado de los familiares, los hijos, los padres. Hablemos un poco respecto de los servicios que entregan las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuáles son, por ejemplo? Sí, a ver, los servicios, como yo comentaba antes, son varios. Hoy día tú puedes ir a una AFP físicamente o puedes atenderte virtual, que es lo que estamos recomendando, y incluso hay una ley que está exigiendo, ¿cierto?, que todas las AFP tengan a partir del 1 de enero del 2024 todos los trámites online, para que tú puedas hacerlos, digamos, de una forma más fácil sin tener que trasladarte a la sucursal. Pero eso, perdón, dificulta un poco a los adultos mayores, ¿no? Totalmente, por eso tiene que seguir existiendo la atención presencial. Y eso es muy importante lo que tú dices, porque los más jóvenes hoy día, a ver, como lo decía yo antes, hoy día una persona joven que empieza a trabajar tiene tantos años de distancia con su jubilación que hay muy poca conciencia, que es una de las cosas también que afecta a la informalidad. Pero tampoco hay mucho trámite que haga. Pero sí puede pasar cuando se cambia de trabajo esa persona, o incluso cuando va a hacer un trámite, que les piden certificado de cotizaciones para verificar la relación laboral. Entonces lo que hace esa persona es que, en general, la gente no tiene impresora en su casa, va a la sucursal y pide que le impriman este certificado. Ese es un trámite básico, pero muy recurrente, por ejemplo, ¿ya? Certificado de cotizaciones. Y también, certificado de afiliación y otros más. ¿Qué otros trámites se hacen? Como les comentaba antes, hay cambios de AFP. El cambio de fondo, nosotros lo hemos comentado, no es deseable para que estar cambiándose de fondo de aquí para allá, pero en la medida que vas cumpliendo años, sí es deseable que te cambies de fondo a fondos que están diseñados para ser más seguros. Entonces, los más jóvenes parten en el fondo A y terminarías en un fondo D o E. Ese trámite también lo puedes hacer en la página web o vas en persona y haces cambio de fondo, pero también cambio de AFP, porque una persona puede decidir cambiarse de AFP. Nosotros siempre decimos, es solo un clic en Internet. Respecto de los fondos, ¿hay conocimiento cabal de los afiliados al tema de los fondos? ¿La que me rinde esto? No, la verdad, a ver, la información siempre está disponible. Se le manda habitualmente por correo, cuando cierra el mes, se le manda a los afiliados la información. También está disponible en la página web, también está en la Superintendencia de Pensiones. Pero es muy importante estar educando constantemente, porque esto es un tema, como decíamos antes, como me queda tan lejos, tan de largo plazo, que la gente, es difícil que las personas hagan proactivamente búsqueda de esta, y hay que ver cómo llegamos. Hoy día estamos habilitando, en realidad ya tenemos habilitados desde hace muchos años, pero lo que hemos ido haciendo es modernizarnos en la forma, aprovechando las redes sociales, por ejemplo, modernizándonos en la forma de cómo llegamos con la información. Hoy día nosotros tenemos www.afiliadoinformado.cl, que es una página donde están básicamente todas las inquietudes de los afiliados y las estamos actualizando
trimestralmente o semestralmente para que esté la información actualizada y ahí están todas las dudas que una persona puede tener. ¿Qué nos puede decir sobre el programa Mis Beneficios AFP que entrega descuentos en más de 100 comercios a los 12 millones de afiliados? Bueno, eso es justamente una de las cosas que hablamos, que como queda tan lejos el tema de la pensión y jubilarse, las personas a veces no están relacionadas con el sistema de AFP. Dijimos, ¿de qué forma podemos hacer un beneficio tanto para las empresas y para los emprendedores, para las pymes y para los afiliados, en que además el afiliado vea que tiene beneficios de estar cotizando, de que estar en el sistema de cotización obligatoria, y también de darle esta plataforma de llegar a estos 12 millones de clientes, digamos, para estos emprendedores, para estas pymes, para estas empresas. Entonces, lo que hicimos fue, en 2018, crear misbeneficios.cl. Es una página web que se pueden meter y ahí es solo por haber cotizado y ya, digamos, con tu RUT quede registrado, lo que puedes hacer es acceder a un montón de descuentos. Hoy día hay 119 comercios, pero hay más de 180 descuentos distintos. Entonces tú vas con tu cupón a una farmacia o a comprar bebidas, o hay distintas cosas, incluso plataformas de streaming. Muy interesante la cantidad de descuentos. Hay más de 1 millón y tanto personas inscritas. Esto ha ido creciendo con mucha fuerza. El llamado para aquellos que están en el grupo de informalidad laboral para... El llamado es tanto para el trabajador como para el empleador, ¿ma? Sobre todo en esta zona, en esta región donde hay muchos empleadores que tienen personas con trabajos temporales. Es el entender que el cotizar, si bien parece un costo, ¿cierto? Porque es como un impuesto, lo sentimos así. De hecho, antes se hablaba de imposiciones. Claro. Es un beneficio, no es un costo. Hay ahorro para la pensión, hay mejor acceso a salud, hay seguro de cesantía, seguro de invalidez y sobrevivencia y más. Es decir, el hecho de creer que es un beneficio tanto para el trabajador como para el empleador, el ahorrarse estos puntos de cotización, es un error y hay que informarse más para entender cuáles son los beneficios, digamos, y los costos son mucho mayores. Perfecto, entiendo que tiene otros compromisos. Hoy día también regresan muy temprano hacia Santiago. Yo quiero agradecer la gentileza que usted ha tenido, Paulina Yasigi. Ella es la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, de estar en los estudios del Conquistador. Muchas gracias, Luis. Y Encantada. además tiene raíz acá, un poco de raíz en la Araucanía, ¿no? Sí, la familia de mi marido es de acá, así que los vengo a visitar bien seguido. Perfecto, encantado, y los micrófonos del Conquistador están abiertos cuando usted guste. Muchas gracias. Que le vaya muy, pero muy bien. Muchas gracias. Igualmente.